A continuación, realizaremos una entrevista sobre los resultados obtenidos en el monitoreo del agua al profesor e ingeniero agrónomo Raúl Negri. ¿Qué sustancias hacen que el pH del agua resulte más alcalino que lo normal? Bueno, en realidad el pH del agua, si estuviera, digamos, el agua estuviera pura, tendría que ser o neutro o ligeramente ácido, por el dióxido de carbono que se disuelve. Evidentemente, si tiene un pH alcalino, tiene que haber de mínimas sustancias de tipo de calcio, por ejemplo, carbonatos o sustancias de tipo tenga calcio, sodio, que van a alimentar el pH. Eso normalmente, si tiene un pH superior al normal, digamos, un pH de tipo alcalino, está indicando que en algún punto hay algún tipo de contaminación. Normalmente una contaminación de tipo, porque estas no son aguas salinas, es decir, a ver, si fuera un agua que proviene de una napa subterránea, el pH alcalino es bastante normal por las sales que tiene disueltas, pero estas son aguas que vienen de origen pluvial, es decir, que corren sobre un lecho de tierra. Entonces, normalmente no tendría que tener un pH tan alcalino. Si tiene un pH tan alcalino es porque evidentemente en algún punto del cauce alguien está tirando algo que no corresponde. ¿Por qué varía la temperatura del aire respecto a la del agua? Bueno, eso es una cuestión netamente física. El aire tiene, digamos, el agua, mejor dicho, tiene lo que se llama calor específico muy alto. Entonces, como tiene calor específico muy alto, se calienta y se enfría muy lentamente. Dicho en otras palabras, la cantidad de energía que se necesita para calentar el agua es muy superior a la que se necesita para calentar el aire. Entonces eso hace que el agua, por ejemplo, fíjate en invierno el aire está más frío y el agua está más caliente. Y en verano es al revés, el aire está más caliente y el agua está más fría. El efecto de eso es por el calor específico del agua, que es muy alto. Ojo, eso es bueno porque eso permite el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque al tener eso tempera el clima, si no pasaría lo que pasa en los desiertos. Habría, 50 grados a la mañana, al mediodía, y 10 grados o 12 grados bajo cero de noche. ¿Cuáles componentes interfieren y hacen que el agua sea turbia? En realidad la turbidez que tienen ustedes acá en el Paraná, por ejemplo, lo mismo que en el Pavón, se debe normalmente a arcillas en suspensión. Las arcillas en suspensión no son un problema, porque la arcilla no es nociva para la salud. Normalmente la turbidez es lo menos problemático. Esto como son ríos que corren sobre un cauce de tierra, digamos, arcilloso, obviamente va a arrastrar arcilla y eso es lo que le da ese color marrón característico, pero eso no es un problema, a ver, ¿cómo explicarle? Si usted toma agua que tiene un poco de arcilla en suspensión, probablemente no le va a hacer absolutamente nada, no le va a afectar su salud, porque de hecho la arcilla incluso se usa en algunos medicamentos como absorbente, ¿no? O sea que no tendría problemas. Ahora, habría que analizar si no hay otro tipo de turbidez provocado por otra cosa. Pero por lo que yo sé, no, acá en el problema de turbidez no hay otro tipo de contaminación. Acá contaminantes orgánicos de tipo de residuos de frigorífico y demás, aunque ese tipo de residuo tampoco, más o menos en 150 metros el residuo de frigorífico en un cauce como el Paraná desaparece. O sea que tampoco sería problema. Los desechos que arrojan las fábricas en las aguas, ¿perjudican los resultados que se pueden obtener al analizarla? No, perjudicar el resultado de obtener la medicina no, porque usted va a obtener el resultado que tiene que obtener. El problema es que perjudica hace pigmento. La industria del pigmento usa un montón de metales y demás que, no sé, yo no sé qué tratamiento del agua hacen, yo tengo mis dudas, pero bueno, esto es una cuestión de sospecha, no tengo pruebas, pero ese tipo de empresas son muy contaminantes, ese tipo de fábricas. ¿Por qué? Porque están tirando cualquier cantidad de muchos metales, muchos cationes metálicos al agua y eso sí es un problema de contaminación. El resultado no se lo va a afectar, es decir, se lo va a afectar. A lo mejor puede bajar, qué sé yo, la demanda de oxígeno, subir la demanda de oxígeno, esas cuestiones. Puede tomar algún valor diferente, pero el problema es el daño que le va a producir a la gente que consuma ese agua, ¿no? Y
Y por ejemplo, eso es el problema que tiene, que por ejemplo hay animales, cromo 5, hay unas variantes que ustedes no conocen de cromo 5, que son tremendamente cancerígenos y tienen una serie de problemas, que después si les interesa se les puede traer trabajo hechos sobre el tema del cromo. Digo que se les ponen los pelos de punta, ¿no? Por suerte creo que lo han cerrado, me parece que no funciona más, pero eso era una fuente de contaminación espeluznante, diría yo. Y fíjense en que en lo que es el arroyo, en el arroyo seco, no, prácticamente no hay vida, ningún tipo de vida. Y por muchos años no creo que tengan más. ¿En qué influye el clima con los datos obtenidos? ¿Los modifican algo? No, la modificación, por ejemplo, la temperatura y demás te puede modificar el porcentaje de oxígeno que se encuentra en el agua. ¿Por qué? Porque la solubilidad del oxígeno o de los gases en agua es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces por ahí unas temperaturas muy altas hacen que haya menos oxígeno disuelto. Está por encima de los valores internacionales es otra discusión. ¿Qué quiero decir con eso? Que acá, si vos analizás lo que dicen acá en Argentina para el contenido en arsénico, te van a pedir el 50 partes por billón. ¿Estamos? Entonces, claro, muchas de estas aguas te quedan ahí justitos, pueden andar en 52, 56% partes por billón de arsénico y teóricamente estarían en un 10% más que se podría aceptar como potable. El tema está que si vos te metés y observás lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que, por ejemplo, están tomando la mayoría de los estados en Estados Unidos, son 10 partes por billón. Ahí la cosa cambia. Ahora, ¿qué pasa? Si acá ponen 10 partes por billón, todo el agua de los pueblos queda fuera de la pampa húmeda, queda fuera de lo que es agua potable. ¿Me entienden? Pero ese es un problema que de alguna manera van a tener que empezar a solucionar, porque el arsénico en esos niveles no es tóxico, pero es altamente cancerígeno, y eso es un problema. Entonces, vos me decís, ¿pueden tomar agua potable? Sí, tomen agua potable, pero si es potable. No si es potable a media, digamos, esa es la diferencia. Con los datos resultantes en el río Paraná y en el arroyo Pavón, ¿cree usted que en algún futuro se pueda llegar a potabilizar el agua? Sí, el agua siempre es potabilizable, excepto que sea una cosa extremadamente... El Paraná sí se puede potabilizar, de hecho se potabiliza. Y en el Pavón no hay problema, yo no creo que haya problema. Por ahí podemos discutir los costos de potabilizarla, pero que potabilizar se puede. No tiene un grado de contaminación tan alto. Aparte, los tipos de contaminantes que tiene no es que no se puedan eliminar. ¿La calidad que tienen los ríos de nuestra zona afectan a la flora y fauna que viven allí? Y yo creo que sí, en algunas medidas sí. Por ejemplo, un pH un poco alto puede llegar a influir en muchas de las especies. Hay especies que son más sensibles que otras. Incluso la cantidad de oxígeno disuelto. Hay especies, por ejemplo, que necesitan mayor cantidad de oxígeno disuelto, que tienen una mayor demanda que otros, ¿no? Pero eso es un problema que habría que tratar de solucionarlo de a poco. ¿A qué conclusión puede llegar usted luego de esta entrevista? Mirá, el tema es simple. Si nosotros no tomamos conciencia de muchas de estas cuestiones, si el Paraná, como es un río extremadamente grande, se ha abusado mucho de él, ¿me entendés? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un caudal tan importante que teóricamente vertido de fluentes a la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo que ustedes tienen que hacer, porque nosotros ya somos viejos, es tomar conciencia de todo lo que implica esto, chicos. Si ustedes no cambian la situación, mal te veo, ¿no? Porque va a llegar un momento en que, por ejemplo, muchos arroyos van a dejar de funcionar como tales, se va a ir perdiendo la vida, y el Paraná va a llegar a un punto que va a decir basta. De hecho, yo a veces he observado que por ahí aparecen peces muertos. Hay veces que se deben a epidemias propias de la especie, ¿no? Como pasó hace unos años atrás con el armado que morían porque le había atacado una bacteria que le pusieron hemorragia interna. Ahí no le podemos echar la culpa a la contaminación. Pero eso es fácil de darse cuenta, porque cuando es por producto de una enfermedad muere una especie sola. Si usted va a ver,
que muere, en esa época moría el armado solamente, no había otro pez que tuviera que se afectaba. Ahora, cuando son problemas de contaminación, de problemas más graves, mueren varias especies diferentes.